Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Permítame hacer una oración y darle gracias a Dios por esta reunión. Padre, quiero agradecerte una vez más este hermoso tiempo que me das con mis hermanos, oh Dios. Te pido, Padre, que tu palabra traiga fruto, traiga, mi Dios, una buena siembra, oh Padre, que tu palabra como una semilla produzca lo que tú quieres y que haga lo que tú quieres. Espíritu Santo, ven y habla a nuestras vidas y permítenos, mi Dios, que nuestras generaciones sean generaciones bendecidas. Gracias por todo lo que tú vas a hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada familia, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes y bueno, pues lo que nos une es la palabra de Dios. Estamos aquí porque amamos a Dios. Usted está viendo esta transmisión porque usted ama a Dios. Bueno, pues quiero pedirle un favor en esta hora. Si usted tiene jóvenes en su casa, me gustaría que los jóvenes también escucharan esta palabra. Es una palabra que es muy importante que los jóvenes la escuchen, sobre todo si son jóvenes solteros. Y creo que es un buen tiempo para que usted pueda decirle a los jóvenes que tienen casa: oye, mira, hay algo que el pastor Jaime va a predicar y me pidió que estuvieras aquí. Entonces, si usted lo puede hacer, va a ser de gran bendición. Bueno, quiero leer un pasaje que está en Efesios 4, versículos 5 y 6, un pasaje hermoso que quiero pues que tomemos como base para el análisis de la palabra de esta hora. Y la palabra de Dios dice: un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es una bonita palabra que yo quiero que vayamos pensando en la importancia de tener a un Señor todos, tener una misma fe y tener un mismo bautismo. De esta manera, nosotros podremos tener a un mismo Dios, un mismo Padre en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice aquí en todos. Entonces tiene que abarcar toda nuestra familia. Quiero comentarles de un evento que realizamos hace años aquí en este lugar, un evento derivado de la preocupación que teníamos por los jóvenes. Hace algunos años pensábamos que nuestros jóvenes debían de conocer a otros jóvenes cristianos y la única manera en la que podíamos hacer que estos jóvenes conocieran a otros jóvenes cristianos era pues organizar un evento interiglesias, que varios pastores, varias iglesias se unieran para que nuestros jóvenes pues se conocieran, empezaran una bonita amistad y que nuestros jóvenes pudieran pues interrelacionarse con más jóvenes cristianos. Este evento nosotros le llamamos en ese tiempo Encuentros con el Amor. Así fue, organizamos una cena y invitamos a los jóvenes de otras iglesias, inclusive a través de la radio cristiana, que en ese momento nos permitía llevar a cabo algunos anuncios. Anunciamos este evento de Encuentros con el Amor. Pedíamos que los jóvenes de otras iglesias con las que no teníamos mucho contacto, pues vinieran con una carta de su pastor al evento. Queríamos estar seguros que los jóvenes que venían a este evento fueran cristianos, entonces queríamos que su pastor los enviara con una carta para que nosotros supiéramos que los jóvenes que se iban a reunir pues se interrelacionaran con gente cristiana. Y bueno, pues el eslogan de este evento era: deja que una flor sea el mensaje de amor. Entonces teníamos rosas y para recuperar los gastos del evento, las rosas pues costaban 10 pesos. A final de cuentas era parte de lo que habíamos gastado y la cena. Entonces pues queríamos que el mismo evento se costeara por sí mismo.
y se interrelacionaron los jóvenes. Cuando ellos querían entablar una amistad con alguien, bueno, pues le regalaban una rosa y iban los datos de la persona con una tarjetita, pues ya ellos ya se interrelacionaban para que empezaran una bonita amistad y que Dios los llevara pues a algo más que una amistad, ¿no? Como en algún momento formalizar algo, como una pareja, pues con la bendición de Dios. Y bueno, pues este evento lo hicimos una sola vez porque pues hubo gente que nos criticó mucho por ese evento y pues usted sabe, en medio de la gente, hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, hay gente que puede ver algo constructivo, hay alguien que puede verlo desde otra perspectiva. Entonces, pues hay gente madura, hay gente débil, y por la gente débil, pues evitamos hacerlo. No de la iglesia, no era gente de la iglesia, era gente de otras iglesias cercanas que no habían participado. Pero bueno, pues lo hicimos con mucho amor por los jóvenes que no tenían una pareja cristiana, pero queríamos que se interrelacionaran con alguien cristiano. Quiero platicarle de la historia que está en la Biblia, de varias historias que están en la Biblia, que me hacen pensar que debemos de tomarlas como una referencia, sobre todo los jóvenes que aún no se han casado y que están buscando una pareja, que consideren estos ejemplos de esta historia. Le voy a hablar de la historia pues que dejó de alguna manera unos efectos en la vida de todos los que unieron sus vidas de una manera equivocada, dolor, tristeza, que no fue lo que esperaban, porque todo mundo cuando busca una pareja busca que la felicidad o que el matrimonio, que la familia sean el complemento de su vida, pero el caso de lo que vamos a ver a través de estos textos, usted se va a dar cuenta que no fue así. Y el tema de hoy se titula Que no se repita la historia, porque todos los ejemplos que vamos a ver, la mayoría de ellos fueron decisiones equivocadas. Y estas decisiones equivocadas pues trajeron resultados también desastrosos y que cambiaron la historia de sus vidas. La idea de Dios siempre ha sido que su iglesia no se mezcle, que su iglesia sea un pueblo santo, que su iglesia sea una iglesia apartada del mal, que sea una iglesia que se mantenga pura, sin mancha. Este ha sido el propósito de Dios cuando Él piensa en su iglesia, piensa en sus hijos. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver ahora tiene que ver con ese propósito de parte de Dios, que su iglesia no se mezcle, que su iglesia mantenga la santidad y la fidelidad. Así es que en muchas partes de las Escrituras nos pide Dios no volver atrás, no mirar atrás, no volver a reconstruir lo que está atrás. Creo que lo que quedó atrás, ya terminó. Y cuando Dios nos llama para una vida nueva, una vida ahora en las manos de Dios, una vida que va a ser reconstruida por Dios, una vida que va a ser edificada ahora por Dios. Entonces, yo quiero decirles en esta hora, familia hermosa, que en estos momentos la palabra de Dios tiene algo muy especial para nosotros, para toda nuestra familia y para todas nuestras generaciones, para que nosotros nos guardemos y nos mantengamos en los caminos de Dios de una manera especial, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que Él nos ha mandado, porque a final de cuentas es el campo de la bendición. Cuando nosotros nos mantenemos en esa línea de la que Dios ha marcado, estamos dentro del campo de la bendición. Salirnos de la línea de Dios es salirnos de la bendición, salirnos de la protección, salirnos de lo que Dios nos ha prometido. Ahora bien, usted conoce bien la historia de Adán y Eva. Al principio ellos tuvieron 2 hijos, que fue Abel y Caín. Estos 2 hijos fueron los 2 primeros hijos de la historia.
Después conocemos también la historia de que Caín mató a Abel y Dios les dio un tercer hijo que se llamó Set. Entonces, la línea, digamos, de la creación se da en función de, pues ahora de Set como una línea bendecida. Y a la línea de Set se le conoció como los hijos de Dios. Y a la línea de Caín, de sus generaciones, se le conoció como los hijos o las hijas de los hombres. Entonces, tenemos estas dos líneas generacionales que se fueron reproduciendo. Más adelante, también en el capítulo 5 de Génesis, menciona que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, o sea que ellos siguieron teniendo muchos hijos, vivieron muchos años y tuvieron muchos hijos, y esos mismos hijos se fueron reproduciendo porque en ese entonces era así, esa era la orden de reproducirse. Entonces dentro de ello pues se reprodujo también Caín y se reprodujo Set. Entonces estas dos líneas que son importantes considerar, la línea de Caín llamada los hijos de los hombres o las hijas de los hombres, hablando para las mujeres, descendientes de Caín, y los hijos de Dios para los descendientes de Set. Bueno, llegó un momento que el capítulo 6 del libro de Génesis menciona, estas dos líneas iban, pues cada uno eran dos grupos, porque Caín estaba apartado por razón de que él había cometido pecado y él pues vivía prácticamente la maldición de su pecado, y toda esa línea estaba en maldición. Y la línea que estaba en bendición era la línea de Set, pero hubo un momento en la historia en que estas dos líneas se juntaron, empezaron a emparentar entre ellos. Y vea lo que dice el capítulo 6 del libro de Génesis desde el versículo 1, cómo esto trajo cambios tan importantes en la vida y en la historia y pues las familias y el ambiente social y todo cómo se dio. Dice el versículo 1 de este capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí notamos en estos dos versículos, primero, que los hijos de los hombres, es decir, la línea de Caín, se multiplicaron sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, o sea, ¿quién tomó la decisión aquí de emparentar? Los hijos de Dios, dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, es decir, los hijos de la generación de Set, que las hijas de la generación de Caín eran hermosas. Y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces la decisión de mezclarse en estos momentos estuvo en los hijos de Dios. De buscar entre la generación de Caín a mujeres porque eran hermosas. Y entonces ellos tomaron escogiendo entre todas. Entonces esta es una decisión que usted y yo tenemos que analizar. ¿Qué pasó en la historia? ¿Quién fue el que comenzó a mezclarse? De una forma determinada, aunque hubieran querido las hijas de los hombres mezclarse, si los hijos de Dios hubieran dicho no, pues no hubiera habido una mezcla. Pero cuando los hijos de Dios tomaron la determinación de mezclarse, los hijos de Dios, estamos hablando de la generación de Set que se mezclaron con la generación de Caín, entonces esto fue el caos. Vea lo que dice el versículo 3. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo primero es que esto desagradó a Dios. Él dijo, esto creo que mientras el ser humano tenga vida, va a hacer tantas cosas malas. En ese tiempo habían vivido tantos años, 900, 700 y cosas así. En ese momento vemos cómo Dios determina un cambio por razón de la maldad. Y si usted
se va al versículo 5, vamos a brincar el versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, esta unión comenzó a generar mucha maldad. Significa que los hijos de Dios, al unirse con las hijas de los hombres, es decir, los buenos, con la gente que no tenía la misma fe, no tenía el mismo Señor, en ese momento comenzó a mezclarse y ganó más la maldad que lo bueno. Y esto es lo que pasa en ese tipo de uniones. Dice el versículo 6, se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, versículo 7, el Señor raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vamos a ver, nos brincamos al versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Habían corrompido su camino. Habían desvirtuado el propósito de Dios. Lo habían corrompido. ¿Y dónde empezó la idea de todo esto? En los hijos de Dios, en la gente que amaba a Dios, en la generación bendecida. En ellos comenzó. Y esto pues terminó siendo un desastre. Terminó con el diluvio, terminó con un recorte de años de vida. Hubo una sola familia que de ahí salió librada de todo esto, que fue Noé, sus 3 hijos y sus 3 esposas, es decir, 8 personas, con las que se volvió a repoblar la tierra. Pero una vez repoblada la tierra, pues cambian tantas cosas también en la historia. ¿Sabe? Hay tantas cosas que me llaman la atención, porque a final de cuentas, de estos 3 hijos de Noé, uno de ellos comienza también en una línea pues prácticamente de maldición. Noé tenía 3 hijos, Cam, Jafet y su hermano Sem. Entonces, de Cam viene una línea después por su hijo, por lo que hace, porque ve la desnudez de su padre, comienza otra línea de maldición. Y en esta línea de maldición pues vuelven otra vez como que la línea generacional de la bendición, una con Sem, la de la bendición, y con Cam, la de la maldición. Gente que estaba haciendo lo malo, y se vuelve a reproducir la tierra, y vuelve otra vez a ser pues una nueva población. Pero quiero hablarle de la historia de Jacob, allá en el capítulo 28 de Génesis, versículos del 1 al 5. Jacob, hijo de Isaac, él iba a casarse, ya estaba en una edad de que él quería unirse con una mujer con el que formara una familia. Y vamos a ver este capítulo 28 de Génesis desde el versículo 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob, o sea, el padre llama al hijo, y lo bendijo. Esta es una bendición distinta a la que él había obtenido por razón de la primogenitura. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Estas eran las hijas que venían de la descendencia de Cam y de su hijo. Era la descendencia que no era la descendencia bendecida. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Esto era la familia de ellos, que era una familia bendecida. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham
y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Entonces, obedeció Jacob. Él dijo: de acuerdo, mi padre me ha bendecido. Y ahora yo quiero detenerme brevemente aquí. Es el momento en el que Jacob estaba buscando esposa. Escuchó a su padre. Su padre tenía la bendición de Dios y el compromiso de guiar a su hijo sobre lo mejor. Entonces le dijo: mira, no tomes de estas mujeres, no te mezcles. Ve con la familia, que es una familia bendecida. Y Jacob lo hizo. Y su padre lo bendijo. Entonces es bien importante que cuando un hijo va a salir de casa, sea bendecido por su padre. Estamos hablando de que esa es una bendición distinta a la bendición de la primogenitura. Es importante que un hijo salga con la bendición de su padre. Ahora bien, tenemos a su hermano Esaú. Esaú estaba molesto. Esaú se había enojado porque su padre había bendecido a Jacob. Y en el versículo 6 de este mismo capítulo 28 de Génesis, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. O sea, Esaú estaba allí cerca. Por eso yo le decía que esto es distinta a la bendición de la primogenitura. En la bendición de la primogenitura, Esaú no estaba. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, y le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y yo creo aquí que Esaú hubiera tenido la determinación de ir a su padre, porque él vio cómo su padre bendijo a Jacob, cómo su padre le dio instrucciones a Jacob de dónde ir a tomar mujer. Yo creo que como un hijo obediente hubiera podido ir con su padre: y padre, yo también quiero unirme a una mujer, quiero formar una familia, bendíceme, iré también, o dime qué es lo que tengo que hacer, o voy igual con la familia donde fue Jacob. Pero no, Esaú hizo lo distinto, tomó una decisión totalmente distinta a la de Jacob. Dice el versículo 7, cuando Isaac le había dicho a Jacob que no se fuera con las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Qué importante es que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y fue donde ellos le dijeron que fueran. Versículo 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a su padre. O sea, a su padre le parecían mal, pero a él no le parecían mal. Entonces su padre le dijo: no vayas con ellas, ve con las hijas de nuestra descendencia bendecida. Entonces él se va a la descendencia de Ismael. Acuérdense que Ismael era hijo de Agar, una mujer egipcia. Y bueno, él se va y toma a esta mujer y además muchas otras mujeres. O sea, se va a la línea que no era la línea bendecida. Acuérdese que de Isaac viene la línea bendecida y el resto no era la línea bendecida. Entonces Esaú toma una decisión contraria a la de su padre. Ni siquiera fue a que su padre lo bendijera, y él tomó esta determinación. Él dijo: bueno, pues a él le parece mal, pues yo voy a hacer lo que a él le parece mal. Quiero comentarles, amada familia, que un hombre como de 78 años buscó a su pastor para pedirle un consejo sobre la situación que él estaba viviendo con su esposa. Cuando él era joven, su padre, creyente, lo había tratado muy mal. Y entonces él, en una forma en la que él pudo buscar cómo vengarse de su padre, él dijo: yo me voy a unir con una mujer no creyente, que no es de mi misma fe.
voy a buscar hacer mi vida con ella para darle un escarmiento a mi padre. Esta fue la determinación de este hombre. Y estaba buscando consejo este hombre de 78 años con su pastor, porque toda la vida le había ido mal con esa mujer, toda la vida. Y este hombre le dijo a su pastor: arruiné mi vida, ¿qué hago, pastor? Y el pastor le dijo: bendiga a su esposa. El hombre tenía 78 años, ya era toda una vida en ese estilo de vida. Entonces le dijo: pues bendiga a su esposa, que yo creo que fue un buen consejo que este hombre le dio a su hermano de fe, que le había venido a pedir un consejo. Le dijo: bendiga a su esposa. Vamos, era la única forma en la que él podría cambiar tan solo un poco los momentos difíciles que él estaba viviendo. Pero nunca su esposa se convirtió al Señor, nunca. Y generalmente, la mayoría de los casos, amada familia, cuando hay este tipo de uniones, quien gana ahí es muchas veces la persona no creyente, es la que está dominando el ambiente, la que hace que todo eso se torne de la forma en la que esa persona lo quiere. Y esta es una vida completamente difícil para quien toma una decisión así equivocada. Ahora, esta es parte de la historia, pero no ha terminado la historia. Quiero hablarle de la historia también de Sansón. Usted, si ha leído las Escrituras, se dará cuenta que el propósito de Dios era levantar a Sansón como un juez, pues en ese tiempo eran oprimidos y Dios levantaba jueces para libertar a su pueblo, para ayudarlo. Un juez que organizara prácticamente como lo hacían los reyes más adelante. Y este era el trabajo de los jueces. Pues Dios le prometió a la familia darles un hijo que, de acuerdo a Jueces 13:5, un hijo que iba a tener un voto de nazareato o de nazareo. Y dice el versículo 5 de Jueces 13:5, cuando Dios le habla a Manoa y a su esposa sobre este hijo: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces el propósito de Dios con relación a este hijo era usar su vida para bien y darle las capacidades para ayudar a sus hermanos, a su pueblo. Pero Sansón, yo creo que cuando ya fue un joven, comenzó a fijarse en las mujeres que no eran de su pueblo, que no eran de su misma fe. Comenzó a fijarse y yo me pregunto, este hombre, de acuerdo a los pasajes que vamos a ver, conoció a 3 mujeres. Vamos a ver primero en Jueces 14:1, la primera mujer que conoce que no eran de su misma fe. Él comenzó a fijarse en las mujeres de los filisteos, porque Dios lo había levantado él para que librara al pueblo de Israel de lo que estaban haciendo los filisteos. Entonces Jueces 14:1 dice que descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y bueno, todos los pasajes que siguen del 14:1 habla que él se unió con ella, se casó con ella y bueno, pues fue su pareja, una mujer de los filisteos. Cuando una persona se une con una persona que no es de su misma fe, generalmente entra en un campo de desobediencia, y ese campo de desobediencia lo lleva a un campo de pecado. Pierde la sensibilidad de la obediencia, del amor, del temor, de la santidad a Dios, y pierde realmente una relación con Dios, y ya hace cosas que no hacía antes, hace cosas indebidas y que quizás ni siquiera se da cuenta que es indebido porque ha perdido una relación con Dios. Así le pasó a Sansón después de esta experiencia. En Jueces 16:1, él tuvo otra experiencia con otra mujer en Gaza, otra mujer filistea. Gaza era parte de los filisteos.
y ahora fue con una mujer ramera que dice la escritura que se llegó a ella. Jueces 16:1, lo podemos leer, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces, esta es una situación totalmente adversa a lo que Dios había pedido que Sansón hiciera. Sansón tenía la encomienda de ser un juez, la encomienda de dirigir, de estar pendiente de lo que Dios le dijera con relación a su pueblo, pero su corazón estaba en otro lado. Pero la historia no terminó ahí, no solamente estuvo haciendo cosas malas, haciendo cosas indebidas. Jueces 16:4 hay otra parte de la historia, una tercera mujer. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba Dalila. Esta es una tercera mujer. Yo me pregunto, ¿cómo hoy se relacionan los jóvenes con personas que no son de su misma fe? Pues quizás a través de las redes sociales, quizás en un gimnasio, en una convivencia tal vez con personas que no son de su misma fe, y comienzan a entablar una bonita amistad, comienzan a tener confianza, y en esta confianza pues comienzan a abrir un campo en el corazón, y comienza esto a meterse poco a poco en un sentimiento de amor, y después que va ligando a las personas con esa otra persona a tal grado que van cayendo como en una red. Van cayendo en una red de la cual ya después va a ser imposible salir. Cuando un creyente se relaciona con una persona no creyente, generalmente va directo al pecado. Eso definitivamente así es, va directo al pecado, porque no hay un temor, ya hubo una desobediencia. ¿Y qué pasó con Sansón? Dejó de ser nazareo cuando se unió con esta mujer Dalila. ¿Por qué le dijo a ella? ¿Por qué él tenía tanta fuerza? La fuerza venía porque Dios estaba con él y el Espíritu de Dios le había dado pues todo eso que él tenía. Pero parte de su nazareato era obedecer a Dios, no cortarse el cabello, era parte de la obediencia. Entonces, cuando Sansón le dice a esta mujer y le cortan el pelo, no quiere decir que la fuerza haya estado en el pelo, sino que él entró en un campo de desobediencia. Dijo, si me cortaran el pelo, entonces yo ya no voy a tener fuerza. En realidad, la fuerza venía del Espíritu de Dios y de la obediencia. Cuando él entró en el campo de la desobediencia, pues el Espíritu de Dios ya no estuvo con él. Y entonces, pues dejó de ser juez. Sansón fue tomado como un preso, le sacaron los ojos. O sea, si usted se da cuenta, no le fue bien. La historia no nos habla de un final feliz como el de Romeo y Julieta o fueron todos felices. No termina la historia así. Termina una historia en desastre de un hombre que, aunque tenía buenos propósitos, no terminó con esos buenos propósitos. Y esta es parte de la historia que no queremos que se repita. Pero esta no es toda la historia de la cual nos habla Dios de situaciones de esta naturaleza. Hay una historia de Salomón también, que es una historia que pues yo creo que debemos de analizarla también. Dios había levantado a Salomón como un rey, como el tercer rey de Israel, un hombre al cual Dios le había encargado muchas cosas. Le había dado sabiduría, le había dado entendimiento, lo había colmado de bienes, había estado él en un reino de paz, un reino de bendición. Pero Dios le había hablado al corazón a Salomón para que él no fuera a hacer cosas indebidas. Una de ellas era no tomar mujeres que no fueran de su pueblo. Pero él pues se fijó en las mujeres que no eran de su pueblo. Y si nosotros vemos en Primera de Reyes 11, desde el versículo 1, ¿qué pasó con este hombre? En realidad es increíble. Déjame decirle antes que Salomón había compuesto el libro de Proverbios. Todos esos proverbios que ve son una autoría de Salomón.
Eclesiastés, todo eso que usted encuentra de sabiduría en Eclesiastés, de cómo discernir, todo eso que usted encuentra también en el libro de Cantares, 3 libros que escribió Salomón, porque su relación con Dios estaba al 100. Todo eso es un legado de la obediencia, pero llega un momento en la historia de Salomón que esa obediencia se rompe. Y cuando algo se rompe, todo se rompe. Porque la desobediencia de Salomón no solamente rompió su relación con Dios, se rompió el reino y se rompió una línea de bendición. Mire lo que dice, por favor, Primera de Reyes 11 del 1 al 10. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Se enamoró del hombre. Y bueno, aquí el versículo 3 nos habla de la cantidad de mujeres. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué dice? Desviaron su corazón. Una unión de un creyente con una persona no creyente va a terminar en desviar su corazón, va a dejar de servirle a Dios como antes le servía. Versículo 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó al Señor. Vemos aquí que Salomón tomó sus propias decisiones. Y cierto, familia, hasta hoy Dios nos ha dejado tomar nuestras propias decisiones. Nunca Dios nos va a obligar a hacer algo que nosotros no hayamos decidido. Dios está en todo momento indicándonos la historia, qué ocurrió, cómo ocurrió, qué pasó y cuáles fueron los resultados. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que el corazón de Salomón se desvió, ya no siguió cumplidamente obedeciendo a Dios e hizo lo que sus mujeres le dijeron. Esto fue algo que trajo a ruina al reino, a su vida personal también, porque después se levantaron 3 enemigos contra Salomón cuando era un reino de paz. Y estos enemigos eran Hadad Edomita, Rezón y Jeroboam, enemigos que llegaron. Entonces, cuando Dios está bendiciendo a una persona tiene paz porque Dios tiene todo en control. Pero cuando dejamos de estar en el campo de la bendición, entonces lo natural, lo malo, al terreno donde nos hemos metido, lo malo entonces comienza también a afectar a cualquier persona. El reino se dividió, hay una ruptura total en la relación con Dios. Y esto quedó como un ejemplo de desobediencia, lamentablemente, en la parte final de la vida de Salomón. Pero la historia no termina allí tampoco. Hay otra historia que tuvo pues un tiempo de dolor de 70 años. ¿Sabe? Todas las personas que vivieron esta experiencia de 70 años perdieron sus casas, perdieron sus bienes, perdieron todo lo que tenían, todo, absolutamente todo lo que tenían. Y vea el reconocimiento que hacen en un momento que oran, ya casi al final de esos 70 años.
que estuvieron fuera, porque se los llevaron cautivos. Vean en una oración que está en Esdras 10, versículo 1 y 2, cómo el sacerdote Esdras está orando y están pidiéndole a Dios y llorando por todo lo que les había acontecido. Hay un reconocimiento de ellos de lo que había pasado dentro de las muchas cosas que habían hecho. Aparte de la idolatría que había habido en sus corazones, de toda la desobediencia, algo más que ellos consideraban que también era un factor importante, porque ellos habían perdido todo lo que ellos en algún momento tenían. Esdras 10 del 1 al 2 dice: y mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Hay un reconocimiento. Ellos dijeron: hemos pecado, desobedecimos a Dios, tomando mujeres extranjeras, uniendo nuestras vidas con mujeres de las cuales Dios nos había dicho que no lo hiciéramos. Para esto ya lo habían perdido todo, absolutamente todo. Y en el versículo 10 de este mismo capítulo de Esdras, dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado. Ratifica que esa unión era pecado. Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Familia, yo quiero decirte que Nehemías, también en el capítulo 13, 25 y 26, lo vamos a leer. También él, justamente en ese momento, pone en la mente de todos ellos lo que había pasado con Salomón. Dice así Nehemías 13, 25, 26: y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y dice el siguiente versículo: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces Esdras hablaba de que habían pecado. Nehemías vuelve a ratificar que lo que ellos habían hecho también los había llevado a pecado. Familia, esta es parte de la historia que no debe de repetirse en nuestras familias. Jóvenes, de verdad analiza estos pasajes porque Dios nos habla a través de su palabra. Ahora, todo esto lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Quizás tú eres una persona muy bíblica, muy teólogo, y tú dices: bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento, a lo mejor eso ya no aplica para ahora. Pues yo quiero compartirte una palabra que está en 2 Corintios 6, 14, 18, que justamente es el mismo llamado de Dios. Igual como pasó anteriormente, igual Dios llama otra vez a tener cuidado. Y lo dice de esta manera en 2 Corintios 6, 14, 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí hay un llamado justamente igual como se había dado desde el principio.
Cuando nosotros tenemos una fe, tenemos que buscar a alguien que comparta nuestra fe. Nosotros veíamos en el pasaje inicial que decía un Señor, una fe, un bautismo. Ahí lo veíamos en Efesios 4, versículo 5. Dice, un Señor. Joven, tú tienes la determinación de decidir con quién te casas. Yo creo que lo que el Señor quiere es que tú busques a una persona que tenga un Señor como tú lo tienes, a Cristo Jesús como tu Salvador, que tenga la misma fe que tú tienes y que tenga el mismo bautismo que tú tienes, para que puedan tener el mismo Padre. Y el mismo Padre, como dice el versículo 6, que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo creo que esto es algo importante, amado hermano, que tú tomes en consideración todo esto. La unión con una persona no creyente es una unión con el pecado, es una unión con la desobediencia, es cortar una línea de bendición. ¿Cómo empieza el versículo 14 de este pasaje que acabamos de leer, de Corintios 6:14? ¿Cómo empieza? Con un no. Si lo volvemos a poner allí, comienza con un no. Comienza con un no, un no. Cuando Dios dice no y nosotros decimos sí, nos salimos de la cobertura de Dios. Cuando Dios nos está diciendo no, es porque es no. Cuando Eva comenzó a hablar con el diablo allá en Edén, ella comentaba lo que Dios les había dicho que no hicieran. Después el diablo pues les dijo que sí lo hicieran. Alguien dijo por ahí que el gran error de Eva fue platicar con el diablo. Esto es lo que alguien dijo por ahí. Y a veces el gran error, a veces de los creyentes, es comenzar una amistad, comenzar una relación con alguien que sabemos que es un área de riesgo y de peligro y que no va a traer nada bueno con nosotros. Generalmente una relación entre un creyente y un no creyente es una relación de pecado, porque es un campo de desobediencia. Amado joven, yo te invito a que rectifiques las decisiones. Si es que tú estás en una situación así, rectifícala, porque todavía estás a tiempo. Y a ti, amado hermano, que estás esperando en el Señor, sigue orando, sigue bendiciendo a tu pareja, al hombre o mujer que tú estás esperando, y que Dios te bendiga en tu obediencia. Permíteme orar por ti. Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que esperan, que confían, que creen, que te obedecen, oh Dios. Te pido, Dios, que tú ayudes a rectificar la decisión de los que estén en estos momentos, Padre, tienen una relación desigual, y que los ayudes, oh Padre, a encontrarse contigo en obediencia. Yo los bendigo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.